Hola, mi nombre es Enrique Heredia, soy el presidente de la Asociación de Consultores de Estructuras. ACE es una asociación profesional con más de 35 años de historia. Está formada por especialistas en el ámbito de estructuras de edificación. Su objetivo principal es la dignificación de la figura del consultor de estructuras como agente garante de la calidad en todo el ciclo de vida de las estructuras. La formación académica de sus miembros es transversal: arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros técnicos, teniendo en común los conocimientos y la pasión por las estructuras. En ACE somos más de 250 socios, numerarios, protectores, académicos, que aglutinan a un entorno humano de más de 600 personas. Los miembros numerarios, que dedican esencialmente su actividad profesional al cálculo de estructuras, deben pasar una prueba de acceso para incorporarse al ACE. Es imprescindible poder demostrar los conocimientos y experiencia que puedan garantizar la profesionalidad y calidad técnica exigible. De forma periódica se revalidan los conocimientos mediante las auditorías de control de calidad realizadas por la Comisión de Control. ACE dispone de su sede administrativa en Barcelona. No teniendo limitación territorial, dispone de socios en todo el territorio español. La organización interna se estructura mediante áreas de trabajo, áreas de calidad, técnica, profesional, formación, tecnológica, ejecutiva, etc. Dispone de varias comisiones de trabajo: comisión de hormigón, rehabilitación, madera, geotecnia. A través de nuestra fundación Instituto de Estudios Estructurales, el IEE, se organizan cursos y se realizan publicaciones técnicas. Se publica periódicamente, desde hace ya más de 25 años, la revista Dijous a l'ACE, con artículos de interés relacionados con las estructuras. También se organizan sesiones técnicas de forma presencial y online. Por destacar dos acciones relevantes en curso a día de hoy, comentar que el ACE está participando en el proyecto internacional BOC-RIST de gestión de riesgo sísmico y estamos organizando el cuarto Congreso de Estructuras para mediados del 2022 en Barcelona. Muchas gracias. El monográfico de fibras de carbono básicamente es un trabajo de coordinación y equipo liderado por dos miembros del ACE, Josep Baqué y Josep Puiggebet, y asistido muy intensamente por 5 socios protectores que han aportado toda su experiencia en cuanto a la realidad de las cosas, a la aplicación de los sistemas de refuerzo, que son Óscar Aguilar, de MAPEI, Àlex Calvo, de Master Building, Juan Carlos González, del Grupo Puma, José Eugenio, de Propansa, y Borja Jiménez, de SICA. Esta monografía tiene una clara vocación de ser un libro blanco en el cual esté libre de toda sospecha, libre de toda intencionalidad, fuera de hacer bien las cosas y poder expresar de una manera clara y sencilla una propuesta técnica a la rehabilitación, en este caso a los refuerzos con fibras de carbono de las estructuras de hormigón armado. Esta monografía es una guía de carácter eminentemente práctico. Lo que se entiende o lo que se pretende es que sea de fácil aplicación, por lo tanto no es un estudio científico, sino es, lo que he dicho, una guía que lo que pretende es que se pueda aplicar en la realidad de una manera pragmática. La monografía básicamente se organiza en dos ámbitos. En el ámbito de lo que se ha denominado la guía de diseño, donde se describen los sistemas, los materiales, cómo hay que ejecutar estos refuerzos. Todos sabemos que las estructuras se pueden calcular como queramos, pero la realidad es que se van a comportar como se hayan ejecutado, no como se hayan calculado. Por tanto, esta fase es determinante y más con esta tecnología. Y una segunda parte que es la guía de cálculo, en el cual se estructura a modo de hoja de cálculo paso a paso, mostrando toda la formulación que implica todo el proceso de cálculo. Se ha intentado hacer de la manera lo más sencilla posible y, bien, siguiendo ese decálogo, cualquier técnico con unos mínimos conocimientos de cálculo de estructuras es capaz de desarrollar este tipo de refuerzos. Bien, esta segunda edición esencialmente lo que ha hecho es ampliar y mejorar la primera. Se han incorporado
secciones tipo T, tan típicas en edificación. Se ha adaptado todo lo posible al FIP 90 y a la instrucción de hormigón actual, la EH08. Y también se ha ampliado y se han mejorado las hojas de cálculo que están a disposición de todo el mundo. ¿Cómo se puede obtener la guía? Básicamente poniéndose en contacto con la ACE a través de la web o teléfono, y se puede solicitar la guía en formato papel, que tiene un precio de 30 euros, o en formato PDF, que tiene un precio de 15 euros. El acceso a las hojas de cálculo es libre. Lo único que se pide es nombre e email, o sea, registrarse, y a partir de ahí se pueden bajar las hojas de Excel y empezar a trabajar. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, y gracias por la invitación a ARPO, y gracias a todos los que estáis, a todos y todas los que estáis escuchando esta introducción, que voy a intentar resumir todo lo que hay en la segunda parte de la guía de cálculo. Hay unas referencias claras en todo el proceso, que son el FIP 90, que ya conocíais la anterior edición, por supuesto la EH, y al final hay una bibliografía en la que podréis consultar no solo el proceso de investigación actual, guías, etc. Los criterios básicos. Planteamos el cálculo de pórticos, por tanto, o de vigas continuas. ¿Por qué lo digo? Porque el FIP 90 y en general todas las guías y todos los manuales que hay sobre fibra de carbono, refuerzos de fibra de carbono, siempre contemplan una viga biapoyada. Pero como sabéis, esto en edificación prácticamente no existen vigas biapoyadas. Lo que hay son pórticos, vigas continuas y tal. Y veréis, por tanto, todo el proceso de cálculo que está pensado para resolver seccionalmente pórticos o vigas continuas. Eso se hace a partir de un ejemplo que ahora os voy a presentar. Y veréis que todo el desarrollo del proceso de cálculo en la guía tiene, aunque lo veáis aquí un poquitín pequeñito, siempre hay una explicación inicial del tramo de cálculo que a continuación se podrá seguir tranquilamente. Por tanto, hay una introducción y el proceso de cálculo. Ese proceso de cálculo tiene 5 columnas. La primera sería la sigla del elemento, por ejemplo, la longitud, la superficie, el momento, lo que sea. La segunda columna, los datos de cálculo del ejemplo concreto que va a seguir la guía. Es decir, el desarrollo de ese ejemplo da estos resultados. Las casillas en amarillo son las casillas en las que el que va a calcular va a introducir ahí los datos. La tercera columna es la de las unidades, la cuarta es la columna de las fórmulas que están desarrolladas para que se pueda verificar todo, y la quinta columna son comentarios sobre cada uno de los pasos de cálculo. Por tanto, se puede seguir perfectamente el proceso de cálculo tramo a tramo. Cada tramo va encabezado por una explicación. Empezamos por un diagrama para que veáis cómo se comportan. Sería un diagrama, es un diagrama de tensión de formación de los 3 elementos que inciden en el cálculo del refuerzo. Uno sería el hormigón, otro el acero y otro la fibra de carbono. Como podéis ver, aunque lo veáis muy pequeñito aquí en pantalla, abajo en las abscisas tenemos las deformaciones en tanto por mil y las tensiones en newtons milímetro cuadrado. Todos sabéis que estamos hablando de tracciones. Todos sabéis que el hormigón con una deformación del 1 por 1000 ya se fisura y por tanto deja de trabajar a tracción. El acero, aquí tenéis el diagrama simplificado,
pues más o menos a los 500 newtons milímetro cuadrado, pasa de zona elástica a zona plástica, hasta llegar a la rotura que se considera siempre con una deformación del 10 por 1000. Por tanto, el acero es elástico, lineal, hasta una deformación del 2 por 1000 y del 2 por 1000 al 10 por 1000 está en situación plástica. La fibra de carbono. La fibra de carbono está en situación elástica más allá de los 3000 newtons milímetro cuadrado y no tienen progresión plástica, digamos. Ahí se rompería. Cuando veamos ahora cómo trabaja a flexión, porque estos tres elementos van a trabajar juntos, veremos que a flexión la fibra de carbono la podremos hacer trabajar hasta un 8 por 1000 de deformación, un 6 por 1000 o menos, evidentemente. Y el acero, en esta situación, a la que pasemos del 2 por 1000, ya estará en situación plástica. Por tanto, estamos optimizando la contribución del acero. Sin embargo, la fibra de carbono estará en situación elástica. Y a tracción, el hormigón ya no cuenta. Sin embargo, cuando nos movamos en el tema de confinamiento y en cortante, tenemos que compatibilizar las deformaciones y normalmente estas deformaciones no pasarán del 1 por 1000, del 1,5 por 1000. Por tanto, esta compatibilización hará que puedan trabajar los tres a la vez, como veremos luego. En flexión, por tanto, nos moveremos por este sector de elasticidad de la fibra de carbono y la zona plástica del acero. El ejemplo que vamos a trabajar es este. Es una planta de un centro comercial y vamos a reforzar ese pórtico. Ese pórtico va a tener que soportar dos cargas muertas de 100 kilonewtons situadas en estos dos puntos. Es un pórtico de un solo vano que tiene un pilar rectangular y tiene un pilar circular. Cuando introducimos estas cargas, vemos que ese pórtico habrá que reforzarlo. Habrá que reforzarlo y también habrá que reforzar esos pilares. Ese ejemplo, con las cargas correspondientes, es el que vamos a desarrollar a lo largo de la hoja de cálculo o de la guía. Lo primero que tenemos que hacer para poder calcular un refuerzo es tener los datos del armado del pórtico. Con frecuencia ocurre que tenemos que reforzar pórticos o estructuras de las que carecemos de esa información y por tanto tendremos que hacer catas o lo que sea para poder deducir qué armado llevan, pero no podemos reforzar nada si no sabemos realmente qué estamos reforzando. En este caso sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que reforzar porque conocemos el armado, los estribos, armado de positivos, armado de negativos, los datos de la sección, las dimensiones y todo. Entonces nos hacemos el planteamiento para empezar, que es el siguiente. Descargamos la estructura. Se trata de descargarla al máximo para que sea lo más eficaz posible el refuerzo. En situación totalmente descargada, en este caso hemos contemplado solo la carga, el peso propio y la carga muerta, y es el diagrama en azul. Y ahí tenemos los valores. O sea que para esta situación tenemos un cortante que es el que está en la línea azul. A trazos es el cortante para el cual se calculó ese pórtico. Y ahora, como tenemos dos cargas puntuales, este es el diagrama de cortantes que tendremos que verificar para reforzar. Aquí tenemos los flectores. Igual, la línea azul sería el diagrama de momentos flectores en situación actual, por tanto, pre-refuerzo, situación descargada. Y la línea esa de ese color medio anaranjado sería el diagrama de las solicitaciones de momentos requeridas. Hablamos, por tanto, de situación inicial y de situación requerida. Y estos serían las dimensiones. Estas son dimensiones genéricas, pero conocemos las dimensiones de este pórtico. El primer planteamiento que nos hacemos es si merece la pena
reforzar una estructura o no reforzarla. Y para ello tenemos que echar mano de este gráfico que todos conocemos, que son los dominios de deformación. Esto ya lo veréis que se calcula y no hay ningún problema. Normalmente, si nos movemos en una posición de fibra neutra que esté situada entre el 0,26 y el 0,64 del brazo de compresión, suele ser un refuerzo rentable, más o menos rentable. Claro, conforme la fibra neutra se va acercando a la armadura de tracción, ya no resulta rentable, porque claro, estamos reforzando la tracción, necesitaríamos mucha más cabeza de compresión y ya tendríamos que estar pensando en reforzar con armadura la parte superior de la sección. Ese sería un poco el esquema. Estas son las ecuaciones que todos conocéis de equilibrio, en base a las cuales vamos a trabajar. Sí hay que tener en cuenta que cuando vayamos a reforzar, y hay una deformación inicial que es la epsilon sub 0, que es la deformación ocasionada por las cargas iniciales. Aquí se nos presentan las causas de rotura, que son varias, lo podréis ver tranquilamente cuando leáis el libro. La más frecuente es el rip-off, que es que los extremos del refuerzo, del laminado, arrancan el recubrimiento de hormigón de las armaduras y, por tanto, deja de trabajar. Veremos esto cómo se calcula. Y para proceder a este cálculo tenemos una ficha de cálculo que es la que podéis acceder, que ahora os la voy a mostrar en un momento, y tenemos ese diagrama como referencia. Ahora, si me permitís, voy a compartir pantalla. Bueno, supongo que estáis viendo bien la pantalla. Esa ficha de cálculo voy a hacer. Tiene dos ventanas, para calcular positivos y luego veréis otra para calcular los negativos. Fijaos, es fácil de manejo. Aquí tenemos la entrada de datos de hormigón. Las celdas amarillas son los datos que tenemos que poner. Actualmente aquí tenéis los datos del pórtico que estamos estudiando y cada celda, prácticamente todas, tienen la explicación. Eso es la resistencia característica del hormigón, lo que sea. Los datos de hormigón, los datos de acero y los datos del laminado con el que vamos a reforzar. Aquí, como ya está calculado, pues ya tenemos los datos colocados. Luego veremos, lo borraremos y lo volveremos a poner. De acuerdo con el FIP 90, toda la verificación del cálculo a flexión se hace con límites de servicio. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con deformaciones. Lo que van a mandar son las deformaciones y la posición de la fibra neutra en cada situación. Sin embargo, necesitamos calcular los límites últimos, tanto en situación inicial como en situación reforzada, para verificar que la sección tal como está armada puede soportar la situación accidental de incendio para la carga requerida. Y esto se calcula aquí. Por tanto, nos interesa saber cuál es ese momento último de la sección inicial, que lo tenéis aquí. En este caso sería 530, que tiene que ser superior al momento requerido en situación de incendio, que sería 512, en este caso. Una primera verificación. Por cierto, antes os quería comentar que la ficha, automáticamente, cuando has colocado los datos correspondientes de geometría y todo lo que te piden por aquí, automáticamente ya te sitúa en esa bifurcación si estás en una sección recta o estás en una situación de sección en T. En este caso es una sección en T y por tanto veis que están desactivadas
las celdas de la sección recta y solo están activadas las celdas de la sección T. El cálculo tiene una situación inicial y esta situación inicial vamos a calcular la fibra neutra y las deformaciones. Y veréis que tenéis las explicaciones en todas las celdas. Deformación del acero traccionado, deformación de la fibra más traccionada de hormigón, etc. Cuando nosotros reforcemos, imagina, esto sería el laminado. Entramos los datos del laminado y supongamos que pongo 0 laminados. Bueno, evidentemente aquí veis que hay una cifra roja. Las cifras rojas quiere decir que no cumple algo. Claro, evidentemente, para la carga que yo pretendo, la inicial eran 278,20 metros kilonewton y la requerida son 718. Evidentemente, necesito reforzar. Aquí tengo 0 laminados. Si le pusiera un laminado, el momento sería que podría soportar con un laminado sería 697,64. Todavía es inferior a 718. Por tanto, tengo que seguir subiendo. Los laminados, claro, no los puedo poner de 1,5 en 1,5 o de 1 con decimales. Sin embargo, la ficha sí que lo admite. O sea, que si yo le pongo 1,5, pues la ficha seguiría calculando. Y realmente con un laminado y medio de 50 por 1,2 me estaría dando. Pero como esto en principio no es viable, pues le vamos a poner 2. Y por tanto ya sabemos que con 2 laminados de estas características yo estoy dando respuesta al momento requerido, que eran 718 y son 773. Pero como os decía, esto es un pórtico y para calcular los anclajes, la longitud del laminado, tengo que considerar esos datos de esa columna, que se titula tramo de positivos. Aquí tengo que introducir la longitud. La longitud sería entre ejes de apoyos, que como veis son 8 metros. Y debajo tengo que poner la longitud entre puntos de momento cero. Momento cero, que es esta longitud, 6,53 metros. 8.000 milímetros, 6.530 milímetros. Y ahora vamos a trabajar como si esto se tratara de una viga apoyada en esos 2 puntos. A partir de aquí, deducimos la fibra neutra, toda una serie de datos que los podréis verificar luego en el libro tranquilamente, porque ahora no me puedo entretener mucho, hasta llegar a una longitud mínima de anclaje. Esta longitud mínima de anclaje se calcula en la comprobación de modos de fallo. ¿Ves? Si yo pongo precedentes, ¿veis? Se ha calculado aquí. Esta longitud es la longitud máxima de deformación del anclaje del laminado. Si pongo más longitud, ya no se deforma. O sea, necesito 199, es el máximo. Aquí, nosotros en la ficha ponemos ese máximo multiplicado por 2 como longitud mínima. ¿Por qué? Porque aún así seguro que no va a ser suficiente. Como tenemos que comprobar que no se produzca el peeling off ni el rip off, tendremos que ir aumentando esta cifra, que veis que es Casilla María. Si yo le pongo 400, veréis que aquí aparece una cifra en rojo. Aquí sí que cumple para el peeling off, pero para el rip off no cumple. Entonces yo voy subiendo y digo, bueno, vamos a poner 500 milímetros. Todavía no cumple. Le digo 600. Todavía no cumple. Le digo 900. Casi, pero no cumple. Le digo 950.
y ya vemos que cumple para el rip-off. Es decir, lo que hacemos es trasladar esa longitud más lejos del punto requerido para empezar el anclaje. Lo situamos más lejos. Visto en el gráfico sería, yo tengo que empezar a anclar a partir de ese punto. Esta sería la línea de corte, ¿veis? El diagrama de momentos inicial y el diagrama de momento requerido. La tangente a ese diagrama inicial me da un punto. Ese punto es el punto a partir del cual tengo que empezar a anclar. A partir de aquí necesitaría como mínimo estos 199 milímetros, pero seguro que no da, necesito mucho más. Entonces tengo que ir alargando la longitud de anclaje para trasladar de alguna manera estos 199 milímetros aquí a ese extremo. Y aquí casi es simétrico y por tanto iría para aquí. Con esto hemos dimensionado el laminado, los dos que necesitamos, y la longitud de anclaje para no tener problemas con el rip-off. Esto, como veréis, en la guía está explicado paso a paso todos los y veréis cómo funciona. Pero para que veáis que el uso de la hoja de cálculo es muy sencilla. Luego, si alguno de vosotros ya lo ha usado y quiere preguntar algo luego, pues lo podemos comentar. Tenemos a la otra ficha que es análoga para calcular los negativos. Y también tenemos los datos, la situación inicial y reforzada. En el caso de los negativos, como uno de los condicionantes para el anclaje son las fisuras de cortante, en el caso de los negativos estas fisuras no las tenemos y por tanto la longitud de anclaje suele ser menor que si fuera un positivo. Y con frecuencia en los negativos, como es este caso, necesitamos, por ejemplo, a derecha de pilar, necesitaremos calcular el laminado y el anclaje. Y a la izquierda también. Por tanto, aquí siempre se calcula a derecha e izquierda. ¿Veis? Longitud de laminado a izquierda, longitud laminado a la derecha. En este caso, a la derecha lo puedo poner enterito, con la longitud de anclaje y todo lo que se corresponda. Pero a la izquierda no, porque termina el forjado y por tanto tengo que anclar doblando en la imposta. Tengo que pedir un laminado, por tanto, preformado, y sí que consideramos que esa longitud de anclaje sería esta longitud mínima que antes hemos calculado. De esa manera, como podéis ver, usando la ficha, en un momento podemos calcular y dimensionar cualquier refuerzo. Lo importante es tener los datos iniciales. ¿Sí? Sigo, dejo de compartir. Bueno, soy consciente que voy muy rápido, pero os doy los datos clave para que lo podáis usar. Veréis que en la guía hay una página que es interesante, aquí lo veis muy pequeñito. Esa página en realidad es vertical y la hemos partido en dos para que quepa en la diapositiva. Por lo tanto, estas columnas son las mismas columnas. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho unos cuantos ejemplos para ver los resultados. Tenéis secciones en T, secciones que, por ejemplo, no requieren la limitación de incendios. Tenéis secciones de forjado reticular, que sea una sección típica en T, de distintos cantos, para que veáis las distintas soluciones y los resultados que van dando. Esto ahí se ve muy pequeñito, en la guía lo veréis bien, en la página 65. Vamos al cortante. Tenemos el diagrama, que ya antes he presentado, y ahora aquí tenéis ya los valores. Tenemos un pico que tenemos que reforzar. ¿Cómo se refuerza? ¿Cuál es el criterio? El criterio es el mismo que empleamos, para entendernos, para calcular los estribos metálicos de cortante. Es decir, un estribo metálico, como sabéis, el que soporta el cortante sería las dos barras verticales. Las dos barras verticales a lado y lado. Porque la doblez superior y la doblez inferior en realidad son anclajes. Lo que absorbe el cortante son las dos barras verticales. Pues ese es el criterio de refuerzo
con laminados o con tejidos. Con tejido o con laminado le podemos dar la forma en U, sea si es tejido es fácil y si es laminado normalmente tienen que ser 2 piezas en L, pero las tenemos que anclar, porque si no, estas equivalentes a barras verticales no trabajarían. En esto el FIB 90 es muy explícito, ha tomado estos gráficos que prácticamente son los mismos que nosotros ya postulábamos en la primera guía. En el FIB 14 esto no era tan claro, en el FIB 90 ya es muy claro. Tienen que estar anclados y al estar anclados, sea como sea, se cierra el estribo, para entendernos, ¿no? Entonces aquí tenéis 6 posibilidades. Una que casi nunca se da en edificación, que es que sea una viga exenta y la podamos envolver totalmente con tejido o con laminado. Pero esto ya sabéis que en estructuras de edificación en realidad esto no existe. Las otras sí que se pueden dar. Evidentemente necesitamos un cuelgue de la viga. Si estamos hablando de vigas planas o de capiteles de reticulares o losas y tal, difícilmente podremos hacer un anclaje, poner laminado ni tela, o sea que no lo podremos reforzar, tendremos que buscar otras soluciones. Tanto tenemos que dar por supuesto que hay un descuelgue. Si hay descuelgue, entonces sí que podemos contar con la colaboración del laminado o del tejido. Podemos usar anclajes metálicos o podemos usar mechas, que luego ya os hablaré, ¿no? Los de Mapei tienen el nombre de fiocos y mucha gente habla de fiocos, pero son mechas que las podemos hincar, con lo cual, en este caso, por ejemplo, tendríamos que el estribo sería en realidad este. Podemos también hincar en el ángulo a 45 grados. Si hincamos aquí, normalmente, como tendremos que hacer un agujero con broca, nos tendremos que separar fácilmente 40 o 50 milímetros de la losa o de la T. Y, por tanto, perdemos canto. Si lo hacemos en diagonal, podemos aprovechar mejor el canto. Otra solución es hacer una hendidura en la T o en la losa superior. Y entonces el laminado, no el tejido, el laminado lo podemos hincar y quedaría anclado con resina a 2 caras. Entonces se podría considerar que el estribo cerraría en el extremo del laminado. Otra solución que cada vez se postula más y que yo creo que es la más práctica es con mechas perforar, que esto no cuesta nada, es hacer unas perforaciones donde convenga y con mechas prerigidizadas llegar hasta arriba y así tenemos un estribo perimetral que sí que nos da una respuesta increíble para soportar los cortantes, porque ahí contamos con todo el canto H de la viga a lado y lado. Lo que no se puede hacer es clavar, así como veis en este caso, porque por la misma razón nos tenemos que separar y entonces ahí se produciría una tracción al vacío. O sea que esto hay que evitarlo. Bien, aquí tenemos las soluciones. Esta es nuestra viga y aquí hemos decidido que podemos hacerlo o bien por laminado o bien lo podemos hacer por un tejido. Si lo hacemos con laminado, hincamos en las alas. Y si lo hacemos con tejido, lo haremos con mechas que las llevaremos a la parte superior. Dicho sea de paso, os decía que en el FIB 90 siempre contemplan vigas biapoyadas y siempre hablan de que hay que anclar en la cara de compresión. Evidentemente, eso en los pórticos y vigas continuas no es así. Precisamente tendremos que anclar en la capa más traccionada, porque los cortantes se dan junto a los nudos y ahí hay una inversión del momento. Tenemos momento negativo y, por tanto, estamos hincando en la cara traccionada. Y eso no es ningún problema. Esa solución también en este caso viene muy bien porque sea el tejido o sea el laminado, abraza los laminados que hemos colocado abajo para la flexión, con lo cual aseguramos todavía más que no se pueda dar ni rip-off ni peeling off. Aunque es mejor calcularlo como si no tuviéramos este estribado y luego además el estribado mayor seguridad.
Aquí tenéis la tabla de cálculo que os la voy a presentar ahora en un momento. Es una tabla también muy sencilla. También tenemos una entrada de datos parecida, de hormigón, de acero y tal, y entonces lo que hacemos es calcular al mismo tiempo una solución con laminado y una solución con tejido. Y vamos introduciendo los datos para ver cuál de ellas nos pueda convenir mejor. Pero entonces hay que entrar todos los datos muy bien. Fijaos, hay un elemento que es importante en esta entrada de datos, se explica bien ahí, pero os lo voy a enseñar mejor. Sí, que es en esta sección, no la tengo aquí a mano. Bueno, hay una cifra que es el D sub C, la veis aquí, que esta es la dimensión positiva si el laminado queda anclado en la T, o es negativa si está por debajo de la T. Y esto ahí se explica en la hoja de cálculo. Valor positivo si se introduce en el ala de la viga o en el forjado. Valor negativo si se descuelga por debajo del ala de la viga. Valor nulo si coincide con el fondo del ala de la viga. ¿Sí? O sea, esto nos estaría dando... Aquí lo veis muy pequeñito. En el caso del laminado, yo lo voy a hincar en la cabeza de la viga. Por lo tanto, esta dimensión es positiva. En cambio, si yo pusiera un anclaje de este tipo, aunque lo veis muy pequeñito, esa dimensión sería negativa. ¿Por qué? Porque estoy por debajo. ¿Veis? La cuestión es que esto me fija cuál es la dimensión eficaz, que sería desde el anclaje hasta aquí. Si acaso no me queda claro, luego me lo preguntáis. Bueno, la ficha de cálculo la tenéis aquí en pantalla y también te va dando las soluciones. Hay que entrar la situación previa, la situación requerida. Ventaja de la ficha, que te está calculando la contribución del hormigón, la contribución de los estribos, por tanto, te está dando esos valores para que tú puedas calcular lo que te falta a base de fibra de carbono, sea con anclajes, sea con laminados o sea con tejidos. Y al final te da el resultado. Para el cálculo que hemos hecho con el tejido correspondiente y tal, pues podríamos absorber 476 kilonewtons y con el laminado 463. Los hemos puesto a una distancia de 200 milímetros en el caso del laminado y los anclajes con mechas también de fibra de carbono también lo hemos puesto a 200. O sea que son soluciones muy parecidas. Entonces aquí tenemos la eficacia. Tened en cuenta que el módulo elástico del laminado y del tejido no es el mismo y eso lo podéis consultar en el fabricante. En la guía, al final de la guía hay un anexo con todos los productos de los fabricantes que han colaborado en esta guía y te dan todos esos datos. Por tanto, tú puedes escoger el que quieras y te los va a facilitar. Por lo tanto, veis que es una situación bastante fácil una solución bastante fácil de aplicar. El confinamiento veréis que es súper sencillo. Ya sabéis que de lo que se trata es de confinar un pilar, el ideal es que sea circular, para que la resistencia, o sea, es un tema de coeficiente de Poisson, que todos conocéis, ¿no? Por tanto, yo lo que hago es confinar para que al confinar ese pilar, la resistencia del hormigón aumente. Sea un pilar circular, sea rectangular o sea cuadrado.
Bueno, en realidad el cuadrado es un caso de reticular. También tenéis unas fichas de cálculo de fácil uso. Entonces, tened en cuenta que en el caso de los rectangulares es muy importante el redondeo de las aristas. Esto afecta mucho. Y luego, el número de capas que pongáis, hay coeficientes reductores, porque si ponemos 2, 3 capas de tejido, pues la sección eficaz va disminuyendo progresivamente. Veréis que hay una tabla con resultados calculados y también os daréis cuenta que un pilar muy estrecho pues puede tener de 30 o de 25. La eficacia del confinamiento es enorme y en cambio un pilar circular de 1000 milímetros la eficacia es menor. Y eso ocurre igual con los rectangulares. A los rectangulares lo que les afecta mucho es la relación de los dos lados, el corto y el largo. Tenéis unas fichas de cálculo, son análogas a las anteriores y veréis que es muy fácil. Por tanto, una vez has calculado, sabrás con qué resistencia de hormigón podrás verificar si ese pilar cumple o no. En el ejemplo, cumple. Teníamos una determinada carga axil y unos momentos y con este refuerzo ya cumple, ya funciona. Y me parece que, bueno, os podría decir muchas cosas más, pero de momento lo dejo aquí.